Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el tablero siempre movedizo del entretenimiento turco, pocos vínculos han despertado tanta curiosidad como el de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Tras semanas de silencios estratégicos, miradas esquivas y titulares contradictorios, la pareja vuelve a la conversación pública por una decisión que parece desafiar la inercia de la ruptura. Afra ha decidido reabrir la puerta a su relación con Mert. No lo hace a ciegas ni a tientas, lo hace con un límite explícito y no negociable que, de acuerdo con su círculo, se resume en una frase tajante: no te acerques a esa mujer. Ese mandato, más que un eslogan pasajero, funciona como la frontera moral de esta nueva etapa. En él conviven la decepción y la esperanza. Es la huella de un pasado que no termina de apagarse, y al mismo tiempo, la condición que permite mirar hacia adelante. Quienes han conversado con la actriz sostienen que no se trata de ingenuidad, sino de una apuesta vigilante, un acuerdo frágil donde cada gesto cuenta y cada paso será leído como prueba o como alarma. El telón de fondo de esta historia ha sido, desde el principio, una coreografía de acercamientos y distancias. Hubo discusiones discretas que se filtraron en susurros, reconciliaciones fugaces que respiraron apenas unos días y un gesto digital que incendió las especulaciones: dejar de seguirse mutuamente en redes. En una época donde el seguir y el dejar de seguir equivalen a comunicados de prensa, el clic de la desconexión se interpretó como sentencia. Sin embargo, la realidad íntima avanzaba por otra ruta. Ni el afecto se evaporó ni la preocupación desapareció. Según voces próximas, Afra expresó a sus amigos algo más complejo que un simple sí o no. Entre Mert y yo aún queda un territorio compartido, siempre que no haya errores repetidos. En esa frase reside el núcleo de su postura: hay materia emocional, pero también lucidez. La actriz no pretende borrar el pasado, sino administrarlo, no confunde perdón con amnesia. Su condición, mantener distancia con esa tercera persona, no es capricho, es candado. Del lado de Mert Ramazan Demir, los movimientos apuntan a la contención y al trabajo paciente. Se habla de una agenda ajustada para ganar tiempo de calidad, de conversaciones largas sin cámaras, de una voluntad concreta de reconstruir la confianza con acciones y no con promesas huecas. La consigna, dicen, es sencilla y difícil a la vez: constancia. No grandilocuencia, sino coherencia. No fotos perfectas, sino hábitos nuevos. El público, ese jurado incansable, observa dividido. Un sector celebra la valentía de intentar otra vez, otro calcula riesgos y teme que la historia se deslice por la vieja pendiente. ¿Ustedes de qué lado están? ¿La segunda oportunidad es un gesto de madurez o un atajo hacia el mismo desenlace? Léanlo, debátanlo y cuéntenos en los comentarios. En MR Magazine queremos escuchar su criterio, porque nuestra comunidad se nutre de miradas diversas. Mientras tanto, la pareja ha optado por un perfil más reservado. No habrá conferencias ni grandes declaraciones, solo una tentativa de reparar por dentro lo que se quebró por fuera. De allí que ciertos destellos, una foto espontánea, un mensaje que parece privado, la reaparición de momentos compartidos, se vivan como señales, no como triunfos. Son indicios de un trabajo silencioso, no trofeos para exhibir en vitrina. Conviene recordar que otorgar una segunda oportunidad no equivale a retroceder al punto de partida. Implica, por el contrario, aceptar que el vínculo ya no es el mismo: hay cicatrices, hay reglas, hay líneas rojas. La condición de Afra es precisamente eso, una línea roja que dibuja el perímetro de la nueva etapa. Es un pacto que obliga a Mert a demostrar, con hechos verificables, que su lealtad no será un eslogan de temporada. La repercusión mediática ha sido proporcional al magnetismo de la pareja. Columnistas y programas de farándula han ensayado explicaciones, hipótesis y cronologías. Pero detrás del ruido queda una evidencia elemental: ninguna relación sobrevive solo con titulares. Hace falta una arquitectura cotidiana hecha de gestos mínimos, una conversación a tiempo,
Una disculpa sin dilaciones, un límite respetado, una transparencia que no se negocia. Eso, más que cualquier foto, es lo que puede sostenerlos. Desde MR Magazine hemos seguido cada compás de esta historia y sabemos que ustedes, nuestra audiencia hispanohablante, también quieren estar al día. Por eso, si disfrutan de este análisis en profundidad, suscríbanse al canal, activen la campanita y, si desean apoyarnos de forma especial, hagan clic en el botón unirse. Su apoyo nos permite investigar, contrastar y narrar con una mirada propia. Y no olviden dejarnos un me gusta si valoran este tipo de cobertura extensa y cuidada. Hay, además, una dimensión cultural que no conviene pasar por alto: la presión de las redes y la espectacularización de la intimidad. Cuando una pareja pública deja de seguirse, el gesto se convierte en un acto performativo que condensa miles de interpretaciones. ¿Hasta qué punto esa presión condiciona decisiones que deberían tomarse en voz baja? Tal vez este regreso con condiciones sea también una rebeldía suave contra esa maquinaria: menos posteo, más proceso, menos impulso, más criterio. Quienes conocen a Afra subrayan su carácter firme a la hora de establecer límites. Y quienes tratan a Mert destacan su empeño reciente por sostener rutinas saludables y previsibles. Si esas dos fuerzas encuentran un punto de equilibrio, el límite claro y la constancia diaria, la relación podrá adquirir una forma nueva, inmune a viejos automatismos. Si no, el péndulo volverá a oscilar hacia donde ya estuvo. Para el público, la intriga se concentra en el corto plazo. ¿Habrá apariciones conjuntas contadas y medidas? ¿Veremos señales discretas de normalización? Lo que se filtra hoy es que priorizarán espacios íntimos, planes sencillos y un calendario diseñado para cuidar la paz. En ese guión, los pequeños gestos toman el papel principal: una visita sin flashes, una cena sin asistentes, un regalo sin fotografías. El romanticismo, cuando deja de ser pose, se escribe en minúsculas. Nos interesa, además, su mirada como comunidad. ¿Qué otros artistas turcos quieren ver analizados con este nivel de detalle? ¿Qué historias les gustaría que investigáramos a fondo? Déjenlo en los comentarios y propongan sus temas. Aquí en MR Magazine leemos todo y armamos la agenda con ustedes. Recuerden también que con su suscripción y su clic en unirse hacen posible este periodismo de entretenimiento que no se conforma con lo obvio. En cuanto a la frase que ya circula como consigna: no te acerques a esa mujer, conviene ubicarla en su sitio. Es un contrato emocional. No busca humillar ni exhibir, busca proteger. Es la forma concreta que encuentra Afra para asegurarse de que el punto de fricción no vuelva a activarse. La eficacia de ese contrato no se medirá en declaraciones, sino en coherencia sostenida. ¿Puede una relación reinventarse? Sí, pero no por arte de magia. Necesita una narrativa nueva, con personajes que aprendieron algo de su propia trama. Necesita renunciar a los viejos clímax, celos, impulsos, desaires, y apostar por un desenlace menos espectacular, más sereno. Si Afra y Mert lo logran, su historia dejará de ser un carrusel de rumores para convertirse en una biografía compartida con menos sobresaltos. Hasta entonces, esta reconciliación condicionada seguirá alimentando debates. Y es lógico, en ella se reflejan dilemas comunes: la confianza, los límites, la segunda oportunidad. Que todos, lejos de los focos, hemos atravesado alguna vez. Por eso fascina, porque debajo de la fama hay humanidad, y la humanidad siempre convoca. Seguiremos informando, con calma y rigor, cada paso que sea noticia. Si quieren estar al tanto sin perderse nada, suscríbanse ahora a MR Magazine. Dejen su comentario con respeto y sumen un like para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Y si desean respaldar este trabajo con un extra, pulsen unirse. Gracias a ese apoyo podemos traerles análisis largos, bien escritos y pensados para ustedes. Mientras el reloj corre, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir intentan algo más difícil que enamorarse: sostener. La línea roja está dibujada. El resto lo escribirán los días. Y nosotros, testigos atentos, estaremos aquí para contarlo. Este es el final de las noticias que reuní para ti.
Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.